Bueno, amados hermanos, como es costumbre, cada domingo estamos aquí dispuestos a compartirles lo que estoy seguro Dios me ha dicho, me ha hablado, me ha hecho sentir que tiene que saber usted. Hebreos capítulo 2, lo que leímos hace un momento, Hebreos capítulo 2, versículo 3, voy a repetir el texto para los que nos ven por las redes, los que se van conectando. Dice la palabra así en el nombre del Señor Jesús: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Es algo interesante en el cual estamos viviendo un tiempo en que la gente pues toma muy a la ligera las cosas. Piensa que la vida te va a durar para siempre o tendrán muchos años más. Y empiezan, hermanos, a vivir unas vidas que no son tan dignas a los ojos de Dios. Y terminan llorando, sufriendo, lamentándose porque la decisión que tomaron fue equivocada. Nuestro Señor, hermanos, sabe lo frágil que somos. Somos una neblina, dice, nos compara como la neblina, la vida Él la compara como una neblina que aparece por un poco de tiempo, después se desvanece. Porque de cualquier manera, de cualquier forma podemos morir. Tan frágil somos, hermanos, que cualquier enfermedad puede acabar con nosotros, cualquier caída, cualquier derrame, cualquier cosa puede acabar con nuestra vida en un momento. Y sin embargo, hermanos, la gente, hay muchos que pues no consideran lo importante que es mantener una vida digna a los ojos de Dios. No entiende que la cercanía de Dios es vida y es paz. Cuando nuestro Señor está hablando aquí, hermanos, habla de que existe mucha gente que está descuidando la salvación de su alma. Está descuidando la Biblia, está descuidando sus deberes como cristiano, está descuidando su forma de vivir, su forma de actuar, tanto dentro y fuera de la iglesia. Ya estaba escrito, hermanos, en que muchos descuidarían, hermanos, esta salvación tan grande que se nos ha dado. Y no solamente, hermanos, en que hemos recibido, sino que también dice la palabra que nos fue confirmada con milagros y prodigios. O sea, no hemos creído en Cristo nomás porque alguien nos dijo acepta a Cristo, sino que hemos experimentado realmente la verdad del poder de Dios en varios milagros en nuestra vida. Es por eso que dice la palabra, hermanos, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. La salvación que nos ha dado Dios está basada a las experiencias que hemos tenido con Él. No existe nadie que haya aceptado a Cristo nomás por una emoción pasajera. La mayoría entiende que Cristo es el único camino. Ha experimentado cosas más allá de lo natural en su vida, en su cuerpo, en la redonda donde vive, hermanos, que se da cuenta que Jesús es real. Cuando vienen a los pies de Cristo entienden que es tan real que necesitan de su salvación. Y aún todavía cuando venimos a Cristo, Dios empieza a manifestarse de tal manera que con prodigios, con milagros, con cosas sobrenaturales, en que la gente, muchos no lo creen, pero nosotros podemos experimentar y vivir experiencias como sanidades inmediatas, demonios huyendo, a personas siendo liberadas de diversos tipos de brujería, a personas libradas de la muerte. Miramos cosas sobrenaturales que la ciencia no puede explicar. Y aún así, hermanos, la palabra nos dice, no descuidéis, dice la palabra, capítulo 2, 1 de Hebreos, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos.
O sea, cuando uno no nos damos cuenta en qué momento ya no estamos caminando bien. Ni siquiera nos damos cuenta cuando estamos deshonrando el honor del nombre que fue invocado sobre nosotros. ¿Por qué? Porque en un pequeño descuido, hermanos, podemos deslizarnos. Un pequeño descuido. Y a veces decimos un pequeño descuido, pero no es tan pequeño. Pero sí no lo podemos mirar tan cerca o tan notorio porque yo pienso que estoy bien. Pero sin embargo, yo puedo estar en la iglesia, pero no tener una relación íntima con Jesús. Yo puedo estar ofrendando, diezmando y no tener una relación íntima con Jesús. ¿Por qué? Porque en algún momento, hermanos, ya me deslicé de la salvación tan grande que me dio. ¿Y por qué me he deslizado? Porque ya ahora solamente cumplo, porque tengo palabra de responsabilidad, pero ya no siento la necesidad ni la pasión por las almas. Se acabó esa necesidad de alcanzar almas. Entonces, ¿qué pasó sobre mi vida? Mi corazón se ha enfriado. ¿Y por qué se enfrió? Por un descuido y me deslicé. ¿Me deslicé? ¿Sigo diciendo que soy cristiano? Sí, sigo diciendo que soy cristiano. Pero en un momento de la vida tomé una decisión equivocada. Y esta decisión equivocada, hermanos, me llevó a perder muchas cosas. Porque en un pequeño descuido suceden las tragedias. Pequeño descuido. ¿Cuántas madres de familia no han perdido a sus pequeños en un pequeño descuido? En un mall, en un sobre ruedas, en un lugar donde hay mucha gente, pudiendo llevar a su niño, hermanos, agarrado bien de la manito, bien amarrado, se descuidó un momento para mirar algo, le inquietó mirar algo que se le hizo en ese momento más importante que su niño, y si no más importante que su niño, pensó que su niño no se iría de su mano. Pero el momento que lo soltó, se volteó, los niños inquietos, se fue por un lado, atraviesa la gente. ¿Dónde está el niño? El niño llorando por otro lugar, yéndonos a lo muy bajito. Y la madre desesperada por un pequeño descuido, después de un buen susto, Águila dice: Señor, este es su niño. Pero ya se llevó el susto de su vida. En los que otros, por un descuido más grande, no vuelven a ver a sus hijos. Lo pierden. Por un pequeño descuido. Por un pequeño descuido la gente ha chocado, ha muerto. Por un descuido vehicular, hermanos. Por un momento de que, desde que quiere mirar, tiene que estar mirando hacia enfrente, lleno de curvas, de caminos sinuosos, arenosos, y tiene que tener cuidado, pero sin embargo, se cree tan suficientemente bueno, confía tanto en su vehículo, que le gusta platicar y voltea con otro, y cuando ya se dio cuenta, el carro se derrapa. Ya no lo puede controlar. Un pequeño descuido. ¿Y qué sucede? Llevó consigo la vida de otras amistades o familiares que iban con él, simple y sencillamente por un pequeño descuido. ¿Cuántas personas se enferman por un pequeño descuido de no cubrirse en tiempo de frío extremo? No me pasa nada de eso. Se descuidan y el rato anda con una enfermedad. Y poco a poquito, nosotros como humanos, las tragedias llegan a nuestra vida por un descuido. Por un descuido. Empieza a pasar el tiempo, hermanos, y el padre de familia, si descuida su cuidado con sus hijos, de un momento a otro, los empieza a perder. Los empieza a perder. Los hijos les interesa más irse a otros lados, se van a las drogas, a los vicios, con las malas amistades, los podemos empezar a perder por un descuido de no cumplir mi deber paternal de cristiano. Amén. Conforme dice la palabra, en un pequeño descuido perdemos la familia,
En un descuido, hermanos, porque no quise cuidar mi vida espiritual con el Señor, el diablo empieza a tomar posesión de mi familia y empieza a perturbar a mi familia, empieza a enfermar a mi familia por un pequeño descuido espiritual en el cual yo no vigilé. ¿En qué momento entró el diablo a mi familia, a mi hogar? Un pequeño descuido, hermanos, nos lleva a sufrir, a llorar y después decir: Dios santo, ¿en qué momento me descuidé? Pero sí, nos empezamos a preocupar más por otras cosas, ya sea por la televisión, el trabajo, las vagancias, las amistades, las fiestas. Empezamos a disponer el tiempo para cualquier cosa, pero menos para darle honor a nuestro Dios en la familia. Y es triste porque por un pequeño descuido mucha gente está sufriendo. Por un pequeño descuido, amados hermanos, los padres fallecen. Por un pequeño descuido de cualquier cosa, lloramos. Decimos: si lo hubiera hecho, o si no lo hubiera hecho, si hubiera estado allí, si tan solo hubiera tenido el tiempo de estar allí. Tuve el tiempo, pude hacerlo, pude hablarlo, pude decirlo, pero no lo hice, ni estuve allí. Pensé que las cosas saldrían bien. Pensé que así como otras ocasiones no había sucedido nada, esta ocasión también sería la misma, pero no fue lo mismo. Eso fue lo que pensó Sansón. Escapó algunas ocasiones de que le cortaran el pelo, hermanos, pero se confió. Y nosotros, de alguna manera, como hombres de Dios o mujeres de Dios, nos confiamos y empezamos a descuidar una salvación tan grande en la cual Dios nos ha confiado, nos ha dado. Y no nos las ha entregado nomás por palabras, nos ha entregado con demostración de poder, de milagros, de sanidades, de mirar cosas más allá de lo natural. Y entendemos y sabemos que Dios es real. Pero en un descuido, hermanos, ya no somos quienes somos. En un descuido, no soy el hombre de Dios que yo pensaba que era. En un descuido, hermanos, dice la palabra: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Perseverando en esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Dios me advierte que tengo que tener cuidado ¿de quién? De mí mismo. Soy responsable de las decisiones que voy a tomar. Soy responsable, hermanos, de los descuidos que voy a tener. Si yo cuido de la doctrina para creerla, para honrarla, para venerarla y consagrarla a otras personas también, y pues voy a cuidar exactamente de lo que hablo, lo que vivo, lo que actúo, lo que leo, me voy a cuidar. Porque si no me cuido, hermanos, es un descuido. Y por mirar otras cosas, mi mente se perturba y realmente me olvido realmente de quién soy. Empiezo a vivir una vida más ligera como cristiano. Empiezo a pecar más fácilmente y no me duele cuando peco. Pero luego me doy cuenta que todo empiezo a perderlo poco a poco. Empiezo a perder mi comunión con el Señor. Empiezo a perder la amistad de la gente más espiritual. Empiezo a perder el deseo de venir a la iglesia. Empiezo a perder el deseo de estar dentro del templo. Empiezo a perder el deseo de trabajar en la viña del Señor. Empiezo a perder el deseo, hermanos, de compartir el mensaje del Evangelio a otros. Lo empiezo a perder. ¿Por qué? Porque estoy perdiendo mi relación con Cristo. Porque tomé en un descuido, tomé una decisión equivocada de entretener mi mente y mi corazón en cosas materiales, cuando debería de estar pensando de día y de noche en la ley del Señor. David, hermanos, David, el hombre conforme al corazón de Dios, un descuido lo llevó a tener tantas cosas trágicas. Este hombre tenía que estar con los guerreros
ir a pelear, pues era tiempo de que tenía que ir a pelear las batallas. Pero sin embargo dijo, bueno, yo me quedo aquí en el palacio. Se quedó en el palacio y en ese día que no fue, que tenía que estar su responsabilidad como rey delante de las tropas, ese día saltó a su vida la tentación. ¿Qué fue lo que empezó a pasar con David en el día de su tentación? No sé, conoce la historia de David y Betsabé, cuando pecó David con Betsabé, hermanos, pecando contra el Señor. Note, un descuido, una decisión equivocada de no hacer lo que tenía que hacer, su responsabilidad como rey. Haga de cuenta que si usted un día no viene a la iglesia, le asalta a su vida una responsabilidad que tiene que hacer, o pecar o hacer lo correcto. Lo correcto ya no lo está haciendo porque es día de culto. Entonces todo lo que resta en el día que no está aquí se llama pecado. A menos en las horas que dura el servicio. ¿Por qué? Porque ya tomó la decisión de no estar adorando a Dios. ¿Qué fue lo que fue con David? Lo primero que asaltó a David, hermanos, en una pequeña equivocación, una decisión equivocada, la tentación. Después de la tentación, hermanos, vino la ofensa contra Dios. Empezó a coquetearle a una mujer casada, empezó a inquietarle algo ilícito. David conocía la ley de Dios, hermanos. No codiciarás a lo mejor de tu prójimo. David lo sabía. Y sin embargo, hermanos, en la tentación, en el pequeño o grande descuido de David, no le importó lo que decía la ley, hermanos. Y empezó el engaño. Note, un pequeño descuido, todo lo que viene, la tentación, la ofensa a Dios, el engaño mismo, hermano, porque se empecinó a sí mismo David en hacer suya aquella mujer, la cual codició. Y usando de su autoridad o su poder, se convirtió en asesino. Mandó matar a Urías, el esposo de Betsabé, para poderse quedar con la esposa, y así decir que estaba casándose con una mujer viuda, porque David sutilmente pudo haber pensado en que si me meto con la mujer que está casada, su esposo en vida, entonces mi pecado es más grande. Pero a escondidas, él usando a sus guerreros, a sus generales, mandó matar, no directamente matarlo, pero que lo pusieron en un lugar donde iba a morir seguramente. Estaba propiciando él, estaba buscando la forma, cómo hacer que ese pecado no se viera tan feo, hermanos. O al menos él sentir que no era pecado, o la gente no se levantara contra él porque era pecado. Un pecado tan grave de meterse con la mujer de su prójimo. Tan solo en un día, hermanos. Un día comenzó ese descuido y fue llevando poco a poco. Llegó todavía, hermanos, llegó y se metió con esta mujer. Después que se metió con esta mujer, hermanos, tuvo un bebé con ella. Ya que murió el esposo, entonces le nació el bebé y vino el juicio de Dios. Y Dios le advirtió que el hijo que iba a nacer moriría, pero que no iba a morir, que Dios le perdonaba su pecado, pero que su hijo iba a morir. Imagínense, hermanos, un descuido de su responsabilidad como rey. ¿Qué desencadenó, hermanos, en su vida? Empezó a desencadenar la tentación primeramente, la ofensa a Dios. Tomó decisiones equivocadas que después lo llevaron a mentir, hermanos, a perder parte de su reino, a perder, hermanos, que las mujeres que tenía, las esposas legales que tenía, lo dejaran delante de la gente y él pueda ver que se iban con otros varones, hermanos. Todo le empezó a salir mal a David. Y como culminación, hermanos, llega el hombre de Dios y le dice: David,
Había un hombre que tenía, un hombre pobre que tenía solamente una corderita, y un hombre rico que tenía muchos corderos, pero le llegó un visitante, y ese hombre poderoso, ese hombre rico, le dijo al hombre pobre: dame tu corderita porque tengo un invitado y tengo que darle de comer. Y le quitó la única corderita que tenía y la mató para su invitado. Y le hizo la pregunta: ¿qué haremos con ese hombre? ¿Qué haremos con él? Y se enojó. David dijo: es digno de muerte. Es digno de muerte porque él, teniendo muchas, ¿por qué fue y le quitó el único sustento que tenía este hombre? En otras palabras, le estaba diciendo pues al Señor: David, tú tenías muchas esposas. Este hombre solamente una. Tú tenías cómo estar con cualquiera de tus esposas, pero quisiste tomar una mujer que no te pertenecía a ti, David. Y después, hermanos, cuando pasaron 9 meses después de esto, y el niño que nació enfermó, y David se acordó de la palabra del profeta, del juicio de Dios. David sabía que iba a morir, pero sin embargo estaba clamando misericordia para que no muriera. Pero murió, perdió su hijo. Un descuido espiritual, un descuido que, conociendo la ley de Dios, no le importó hacerlo. Por eso dice el Señor, por eso dice en su palabra, hermanos: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo vamos a escapar? Si usted descuida la oportunidad que está recibiendo de Dios de ser salvo, aprovéchela. ¿Y cómo puede aprovecharla? Hay tanta gente muriendo sin Cristo, hermanos. Hay tanta gente en el mundo, en la calle, necesitado. Hay cuantos que están opresos de demonios. Hay cuánta gente engañada, enferma, maltratada. ¿Y usted qué hará al respecto? ¿Usted qué va a hacer al respecto? ¿Va a tomar una decisión equivocada? ¿O va a tomar la decisión: Dios, reconozco que no estoy haciendo lo correcto porque he tomado decisiones equivocadas? ¿Por qué? Porque me he descuidado. Pero aquí estoy, Señor. Aquí estoy para suplicarte que me perdones. Aquí estoy, mi Dios, porque me he descuidado. Y no he considerado tan importante esta salvación tan grande que me has dado, y vivo de una forma tan ligera como cristiano. Vivo a la ligera, a la deriva, como un bote sin timón que he llevado para un lado y para otro, por las corrientes del mundo, por las tentaciones. Me dejo llevar por cualquier cosa, Señor. Y el Señor, amados hermanos, Él sabe. Él conoce la vida de cada persona. Él conoce nuestras vidas. Pero nos damos cuenta que en un momento a otro nos damos cuenta que el diablo tomó control hasta de nuestro cuerpo, hermanos. Que el diablo tomó control de nuestra alma, de nuestro espíritu. Y ya no pensamos cuerdamente. Ya no reaccionamos correctamente, hermanos. Porque el diablo ya tomó control de nuestros pensamientos también. Por un descuido. El Señor advirtió y les dijo a sus discípulos: velad y orad para que no entréis en tentación. A la verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Jesús estaba diciéndonos: te descuidas un poquito y eres tan débil que vas a sucumbir a tu debilidad. Tienes que ponerte a vigilar tus debilidades,
a orar para que tus debilidades no te venzan. Por eso el Señor dice, velad y orar para que no entres en tentación. O sea, si yo no estoy vigilando dónde vivo, si no estoy vigilando dónde trabajo, si no vigilo con quién ando, con quién hablo, con quién platico, terminaré entrando en tentación como entró David en un descuido de su vida como rey. Entró en tentación porque no cuidó, hermanos. No vigiló y entró en tentación. Y pregunto, ¿qué harás tú al respecto sobre tu propia vida? ¿Seguirás siendo el mismo descuidado o descuidada en tu vida espiritual? ¿O harás algo al respecto? ¿O harás algo al respecto? ¿Rendirás tu vida al Señor y suplicarás misericordia? Porque el diablo te ha ganado ventajas en muchas áreas de tu vida. Y tomarás las armas y le dirás, Señor, aquí están mis manos, aquí está mi vida, aquí está mi ser, para alcanzar almas para ti, Señor. ¿Por qué cree que no alcanzamos almas para Cristo? ¿Por qué cree usted que no le comparte el Evangelio a la gente? ¿Por qué cree usted que no lee la Biblia en su casa para poder aprenderla y compartirla a otras personas? Porque se ha descuidado. Y ese descuido le ha llevado a no leer la Biblia, porque le ha importado otras cosas, pero al descuidarse, cayó en tentación de otras cosas más importantes. ¿Qué puede ser? Televisión, celular, TikTok, cualquier tipo de áreas que le quiten el tiempo y no se ponga a llenarse del poder de la palabra para compartir el mensaje a otros, para que usted cumpla a lo que Dios le llamó. Dios le llamó a usted y me llamó a mí a alcanzar almas para los pies de Cristo, llevar este conocimiento de la verdad a la gente. Pero si usted no tiene el conocimiento, ¿qué le va a llevar? Y no le lleva nada más que puras cosas que le pasan en el celular. Puras cosas que pasan en el celular. Algunos dicen, pastor, estoy usando el celular con la palabra. Esa no es la situación que Dios está deseando que como cristianos hagamos. Tenemos una palabra viva, escrita, que cuando el Señor diga, hermanos, hubiera puesto en la palabra, cuando los dispositivos se abran, pero dice, cuando abras la palabra de verdad, cuando los rollos se abran, está hablando de papel y tinta. Pero usted dispone el momento cuando quiere levantarse una vez más y hacer algo al respecto. Decir, Señor, no he hecho lo necesario, caí en tentación, me dejé llevar por diversas cosas en mi vida. He perdido esa pasión por las almas. He perdido esa necesidad de compartir el mensaje. He perdido la necesidad de aprender de la Biblia. He perdido la necesidad de enseñar a otros. Que soy responsable, Señor. Soy responsable. Y necesito que me auxilies. Necesito que me perdones. Y que me ayudes a no descuidar ese don tan grande que me has dado. Dice la palabra, hermanos, en 1 Timoteo 4:14, no descuides el don. 1 Timoteo 4:14, dice la palabra, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que el crecimiento lo va a ver la gente, porque va a ver que usted predique, evangeliza, usted tiene conocimiento, usted trabaja, usted trae almas a los pies de Cristo, usted está siempre dispuesto para compartir el mensaje que está llenando su corazón. Dice, para que el aprovechamiento lo vean todos. Pero ¿qué aprovechamiento pueden ver en usted en este momento?
Medite un poco. ¿Qué aprovechamiento pueden ver los demás en usted? Es una persona llena de emoción que cuando está cantando levanta sus manos, llora, glorifica al Señor. Es alguien que en cuanto llega pasa al altar y pone sus cargas al Señor para entregarle todos sus pecados que trae de afuera y los pone delante del Señor. Es una persona apasionada para orar, clamar, interceder por otros. Abre la Biblia en el texto necesario cuando se da un texto. ¿De quién es? ¿De quiénes está usted? ¿En qué parte de la vida tuvo ese descuido usted? Hace tiempo yo reconozco, hermanos, como pastor, que en ocasiones descuido mi vida de igual manera. Y esta predicación, hermanos, es exactamente porque en un momento de mi vida, no sé cómo llegó el diablo a mi familia y empezó a tocar uno a uno de mis hijos y a mi esposa también. Entonces Dios me hizo reaccionar y me di cuenta que un descuido, un poquito de dormitar aquí, un poquito de dormitar aquí, el pretexto que vienes cansado de trabajar, vengo bien cansado, no puedo casi levantarme, me siento en el sillón y lo creo que ¡pum! Prende la televisión. Y las almas perdiéndose y más que nada el diablo entrando a mi familia. Y cuando Dios me hizo entender esto, hermanos, empecé y me levanté, le pedí perdón al Señor. Y tuve que reprender demonios, hermanos, para dejar libres. Vine al templo a suplicarle al Señor misericordia. O sea, empecé a hacer ¿qué? Algo al respecto. Empecé a tomar una decisión firme de decir, soy responsable de lo que me está pasando y de lo que está pasando con mi familia, lo que está pasando con mi esposa, lo que está pasando con la iglesia. Soy responsable. Porque un descuido me llevó a ser responsable. Me llevó a esa irresponsabilidad. Una decisión equivocada. Y es por eso, hermanos, que usted va a empezar a mirar que las predicaciones van a ser diferentes. Y aún mi vida va a ser diferente también. Posiblemente sea un poco más duro con cada uno, hermanos, cuando vea un pequeño error, cuando lo vea un poco apagado, posiblemente le hable un poquito más fuerte, porque fui llamado a eso, hermanos. ¿Qué va a hacer usted con su vida? ¿Qué va a hacer al respecto usted con su salvación? ¿Le hablará de Cristo a su familia? ¿Le hablará del Evangelio a sus amistades? ¿O seguirá las corrientes del mundo a sus amistades? Junto con ellos, vivir la vida junto con sus amistades. ¿Qué hará al respecto? ¿Qué va a hacer al respecto? Voy a pedirle que se ponga sobre sus pies. Si usted determina que necesita ponerse a cuentas con el Señor, pase al frente y dile: Dios, necesito hacer algo al respecto. Necesito hacer algo al respecto. Dios me los bendiga a todos. Dios me los guarde.